yo cuando escuchaba hablar de economía y teología, en general lo que escuchaba era que la economía se asociaba a toda una escala de valores más bien negativas. La economía es el dinero, el enriquecimiento, el egoísmo, el interés individual, la competencia. Son todas cosas que se ven como, bueno, las hacemos un poco como un mal necesario, pero en general se asocia a cosas negativas. Y la teología es todo lo contrario, es todo lo que es bueno, todo lo que está bien, es la solidaridad, es la justicia, es el bien común, es el interés de todos. Entonces, cuando se cruzaban economía y teología, en general el cruce era únicamente una condenación de la teología hacia la economía. Y lo que se hacía era cómo decir, bueno, cómo hacer para hacer entrar la economía en ciertos criterios que sean moralmente aceptables. Pero, voilà, estaba dado que eran dos sistemas de valores diferentes y desde uno se juzgaba el otro. Y para mí eso no me satisfacía, porque pensaba que la economía no se reducía únicamente a esos sistemas de valores y que economía y teología tenían que poder dialogar de otra manera que únicamente como la oposición de valores y con un registro únicamente de moralización o de juicio. Y entonces ahí, bueno, me llevó mucho tiempo de encontrar un lugar para poderlas poner en diálogo y ahí yo hice un trabajo que era muy teórico también porque economía y teología siempre se iba a buscar del lado de la economía únicamente las prácticas económicas. Entonces las prácticas enseguida se juzgaban según sus efectos prácticos. Pero para mí el diálogo se podía hacer de otra forma si justamente se iban a buscar los fundamentos de la economía. A nivel de la práctica enseguida se estaba en el juicio de prácticas que son buenas o malas. Por eso quería hacer yo un trabajo que fuera realmente teórico. No les voy a contar el trabajo de la tesis, no se preocupen. Les digo solamente el título porque así se van a quedar convencidos que es mejor que no hable de la tesis. Veamos francesa, ¿sí? El título es Figuras económicas de la trascendencia, estudio de la lógica de mercado y de la lógica de lo sagrado. Pero bueno, solo para decir que el concepto ahí que me permitió poner en diálogo economía y teología fue justamente la referencia a la trascendencia, que es un poco esa noción que es para mí una noción un poco clave. Cuando terminé mi tesis, ahí justamente la idea era poder decir a los otros lo que había encontrado en mi tesis. Es un poco el objeto cuando uno hace una tesis. Y ahí me di cuenta de toda la dificultad de poder traducir en un lenguaje que fuera comprensible lo que acabo de decir. Y luego la pregunta de decir, yo estaba convencida que ese trabajo era muy útil, pero digo, ¿cómo poderlo traducir en algo que fuera útil concretamente? Y fue un poco buscando eso que descubrí la economía solidaria. La economía solidaria y que las prácticas de la economía solidaria me permitieron un poco dar como una ilustración práctica a ese diálogo entre economía y teología que yo había
planteado de forma muy teórica. Y fue eso lo que quise hacer en el libro Le Bout de l'Autre, que fue un poco, a partir de las experiencias de economía solidaria, decir la concepción de la economía, que para mí se manifiesta a través de esas prácticas, y hacerlo haciendo referencia a la teología. Y para hacer la relación entre economía y teología, lo que yo utilicé fueron relatos bíblicos, porque me parece que esa es la fuerza de la Biblia, que la Biblia todo el mundo la puede entender, son cuentos, son historias, después se pueden interpretar de forma muy diferente, pero la ventaja de la Biblia es que son historias humanas, no son teorías abstractas. Y entonces, a través de esas historias humanas bíblicas, fue como pude un poco poner en resonancia la reflexión económica y la reflexión más teológica. Bueno, eso es un poco para decir cómo llegué a la economía solidaria. Ahora, para decir algo sobre la economía solidaria, para mí lo interesante, les digo en dos palabras, hay muchos franceses, o sea que saben, tienen la idea de lo que es la economía solidaria en Francia. Yo descubro lo que es la economía solidaria acá en Colombia, gracias a un minuto, pero es cierto que me parece que en Colombia, pero en general en los países de América Latina, cuando se dice economía solidaria, muchas veces se asimila a la economía informal, a la economía popular, pero sobre todo esa idea de la economía del rebusque. Y en realidad, bueno, en Francia, la economía solidaria, porque no hay mucho menos esa economía informal, es una economía que trata de, para decir muy brevemente, que trata de hacer economía de otra forma, de una forma alternativa, y que se traduce en una variedad enorme de prácticas económicas, el comercio justo, el microcrédito, el turismo solidario, la finanza solidaria, bueno, en todos los sectores de la economía, productivo, comercial, financiero, servicios, existen hoy prácticas de economía solidaria. A mí me toca hacerle así. Digamos que esa es la imagen que tú te tomas por el trabajo que hacemos nosotros. Porque Colombia tiene 10.500 organizaciones entre pequeñas, medianas y grandes empresas cooperativas. Lo que pasa es que nosotros en Uniminuto trabajamos más con personas hacia la economía solidaria, o sea, es un puente de las comunidades, de economía de rebusque, economía popular, otras formas de subsistencia hacia una economía solidaria. Entonces, por eso tú tomas esa imagen, pero no, hay cooperativas grandes, medianas, hay mutuales, fondos de empleados y otras organizaciones que están contempladas en el parágrafo 2 del artículo 6 de la ley 454, que dice cuál es el universo de la economía solidaria. Ok, o sea que no reduzcamos las imágenes, pero es cierto que en el imaginario de la gente, sí, economía solidaria es de pobres para pobres. Pero en Francia es lo mismo, no es la economía informal, pero en Francia muy a menudo cuando uno dice economía solidaria es la economía de los pobres, es la economía para los excluidos del sistema oficial, es la economía reparadora, o sea, es una economía que se ocupa de los que excluye la economía clásica dominante. Y entonces es en realidad hacer trabajo social. La gente asimila economía solidaria con el trabajo de asistencia a los excluidos.
Lo que un poco yo descubrí acercándome a las prácticas de economía solidaria es que a través de esas prácticas se decía algo nuevo de la economía. Y fue eso lo que de alguna forma yo traté un poco de traducir, de conceptualizar, y fue por eso que en la Católica en París creamos la maestría, porque nos dimos cuenta que ahí había algo que no solo valía la pena de profesionalizar a la gente que iba a trabajar en economía solidaria, pero que las prácticas de economía solidaria eran interesantes de estudiar como objeto de investigación, como fuente de conocimiento, como reveladoras de algo nuevo en términos de lógica económica. Entonces, ¿qué es lo que, para decir un poco lo que yo veo de interesante que revela esas prácticas de la economía solidaria, de la economía, yo diría tres cosas. La primera es, me parece que todas esas prácticas, una dimensión que es siempre central en las prácticas de economía solidaria, es la relación. Es la relación humana. Eso es algo que en la economía clásica es completamente dejado de lado, porque la economía es antes que nada el sector de la producción material, de servicios, y que se evalúa de forma monetaria, o sea que es el mundo